Buenas noches. En este caso es una formalidad, es una forma de decir para los periodistas en general, para los periodistas en particular y la sociedad y los argentinos en general. Me parece que es una noche de tristeza, una noche de desgarro. Se nos cae una lágrima porque hoy nos enteramos a media mañana que había fallecido nuestro compañero de trabajo, nuestro colega Pepe Eliashev. He decidido, a lo mejor a contrapelo de lo que manda el manual periodístico, pero sí a favor de lo que siento en mi corazón y en mi cabeza que debo hacer, dedicarle prácticamente el programa íntegro a la memoria de Pepe y tratar de buscar y de bucear en sus virtudes, en su gran capacidad intelectual, transformarlo en una suerte de espejo para el que puedan mirarse las nuevas generaciones de periodistas. Pepe era un periodista extraordinario. No conozco en la radio a nadie que tenga todavía hoy un manejo del lenguaje tan rico, una variedad de expresiones a la hora de manifestar lo que él pensaba. Miren, yo escribo una columna de opinión todos los días, pero la redacto y la leo en la radio. Cuando yo descubrí que Pepe Eliashev no la escribía, tomaba 3 o 4 apuntes y la improvisaba al aire iba tejiendo conceptos y valores con una certeza, con una elección de los adjetivos, de los subjetivos, con una capacidad para generar imágenes y metáforas. Me quedé con la boca abierta. Pasó a ser mi referente periodístico radial. Creo que los 29 años en los que hizo esto que pasa marcaron un antes y un después en lo que tiene que ver con el arte de hacer columnas radiales, transformar la opinión y la mirada de una persona en un verdadero arte. Hasta ahí mi opinión de Pepe, pero déjeme que le cuente algunas de las cosas que pasaron rápidamente por su vida. Para empezar, fue un perseguido, un amenazado por la AAA y debió exiliarse en los Estados Unidos. Allí, en Associated Press, lo recuerdan como una de las grandes figuras. Hizo coberturas memorables como, por ejemplo, todo el ascenso, toda la guerra civil que implicó el ascenso de los sandinistas al poder en Nicaragua. Lo querían mantener, querían que se quedara en los Estados Unidos un hombre que hablaba a la perfección y leía a la perfección el inglés. Pero él quiso regresar a la Argentina democrática. Antes de eso, había logrado ser corresponsal de un programa de televisión llamado Video Show y de un programa de radio de Bernardo Neustadt en su momento. El ejército también prohibió que pudiese comentar y hacer sus reflexiones desde los Estados Unidos. También allí lo prohibieron. Pero vino entusiasmadísimo en 1983 a coprotagonizar lo que era la nueva república, lo que era esa democracia naciente, la recuperación de las instituciones. El primero que le dio el lugar de estrella fue el Beto Badía. Lo llevó a la televisión y enseguida se dio cuenta que era un verdadero diamante desde el punto de vista periodístico. Fue y creció y generó una cantidad de libros, de columnas escritas en perfil en el diario El Día, en el diario Popular. 10 libros publicó Pepe Eliashev y siempre con esa gran capacidad, instalando en su programa de radio una cantidad de verdades y una forma de decirlas muy particular. Hasta que llegó el kirchnerismo y su autoritarismo básico, su autoritarismo primitivo. Todo el mundo sabe cómo fue la cosa, porque el propio hoy senador nacional Luis Juez fue testigo. Estaba en una de las oficinas del poder en la Casa de Gobierno cuando recibieron el llamado de Néstor Kirchner ordenando que lo echaran de Radio Nacional. Esto que pasa, terminaba ese año, no le renovaron el contrato, lo echaron malamente de Radio Nacional. Eso lo afectó muchísimo. Yo diría, lo afectó tanto como la incomprensión de un sector de la colectividad judía y de algunos de sus dirigentes comunitarios cuando Pepe tuvo una de las grandes primicias internacionales. Publicó en la tapa del diario Perfil el acuerdo secreto, clandestino, entre el canciller de la traición, Héctor Timerman, y la República Islámica de Irán que se había hecho en Siria. Timerman desmintió una y otra vez. Los blogueros kirchneristas y sus voceros lo atacaron y le dijeron de todo, derechista, gente de la CIA, del Mossad, cualquier barbaridad. Al poco tiempo,
toda la información que Pepe Leayev había publicado en la tapa de perfil se confirmó hasta en sus mínimos detalles. Los desmentidores no fueron capaces ni siquiera de pedirle disculpas. Tengo la profunda satisfacción de que en el último acto de homenaje y de recordación de los muertos del atentado de la AMIA, en el acto número 20, tanto Luis Chilleski como familiares de los muertos en la AMIA, como la posibilidad que tuve yo de pronunciar un discurso, allí hicimos un pequeño, un humilde acto de desagravio de Pepe Leayev y reivindicamos sus capacidades profesionales y su rigurosidad. Pepe fue un hombre duro, un hombre difícil, un hombre que no se callaba ante nada y eso le generó dificultades en muchos sectores. Solo lo vi inclinarse ante la magnitud republicana, democrática y honesta y austera de Raúl Alfonsín. Era la gran admiración. Hoy en la radio Julio Bárbaro me contó que en la presentación de un libro de Julio Bárbaro, Raúl Alfonsín, cuando lo vio entre los concurrentes a Pepe Leayev, Pepe Leayev, dijo Alfonsín, es el mejor periodista argentino. Estoy seguro, porque he compartido camarines con él en la televisión, y él me decía, ojo Leuco, que a vos te conozco en calzoncillos, porque nos cambiamos en el mismo camarín. Estoy seguro que ese habrá sido seguramente el mejor de los regalos. Que alguien de la magnitud estadista, al que siempre respetó, como Alfonsín, haya dicho que era el mejor de los periodistas. Simplemente le quiero mandar un abrazo inmenso a su esposa, Victoria, a sus hijos, a todos sus familiares. Hoy los periodistas estamos de luto, lloramos la desaparición de Pepe Leayev, pero reivindicamos a ese verdadero hermano de nuestro oficio, a ese luchador incansable por la libertad, a ese periodista hasta la muerte. Le doy mi palabra. Bueno, yo les decía que es un programa muy especial y son muy especiales nuestros invitados. El primero de ellos, Santiago Covadrós, muchas gracias por estar aquí. Santiago, un filósofo, un intelectual, un hombre de una larga amistad con Pepe Leayev. Y después vamos a conversar con Ricardo Gilavera. Buenas noches, gracias por estar aquí, Ricardo. Un hombre de la política, un hombre de la justicia, hay muchas cosas que conversar con él. Yo le quiero preguntar respecto de ese libro que Pepe reivindicaba como el mejor de sus 10 libros, como el más importante. Él dice exactamente, es el libro que más me va a trascender. Después le voy a preguntar a Ricardo cómo se fue elaborando eso. Pero bueno, primero lo que quieras decir, lo primero que se te venga a la cabeza hablando de Pepe. El desconsuelo que empezó esta mañana, que me acompañó como a tantos de nosotros a lo largo de todo el día, y el sentimiento nítido de una pérdida irreparable. Se había ido un hombre singular. Yo te decía hoy que estoy seguro de que los defectos de Pepe fueron los de muchos hombres, sus virtudes las de muy pocos hombres. Lo conocí cuando tenía 18 años. Integraba un grupo de filosofía que yo coordinaba y en aquel momento lo vi despertar a la emoción del pensamiento. Esa emoción nítida, inconfundible, de un hombre que siente el goce y la plenitud de encontrar en las ideas una herramienta extraordinaria para configurarse a sí mismo. Nunca perdió eso, ¿eh? Nunca lo perdió. Ese éxtasis por las ideas, ese cholulismo por la inteligencia, si querés. Tenía una verdadera pasión y supo hacer de la filosofía una herramienta para el análisis de la vida cotidiana. Posiblemente haya sido uno de los periodistas mejor formados en términos de cultura general que yo haya conocido. Pero lo que era verdaderamente admirable en él, y en tu editorial vos lo señalabas, era la forma en que él supo infundirle a la palabra la dignidad de una enunciación reflexiva. El pensamiento estaba vivo en todo lo que él pronunciaba. Podía escuchárselo con el deleite, además, de un hombre que amaba su idioma, amaba el castellano. Tenía ese sentimiento profundo del goce de su lengua y se paseaba por el idioma con verdadera alegría. Daba gusto. Más de una vez me tocó compartir con él la lectura de un texto que él había escrito y me preguntaba qué opinaba yo. Y era realmente muy cuidadoso. Y hemos llegado a discutir la puntuación de una nota. La puntuación de una nota, con orfebre de la palabra. Absolutamente. Tenía además, creo yo, ese sentido de la vida familiar que quienes lo tratamos en la intimidad vamos a valorar siempre.
un hombre para el cual sus hijos, sus nietos, su posibilidad de advertir en sus hijos diferencias que lo honraban. Él se jactaba de que sus hijos no fueran como él, claro, que tuvieran una orientación distinta a la suya, pero les exigía una formación equivalente a la suya. Solidez, seriedad, rigor, y hacía siempre de las diferencias un espacio de intercambio de ideas. Yo eso lo valoré siempre en él, y bueno, tal vez uno quisiera llevar al lenguaje la posibilidad de tomarlo de la mano y decirle que no se vaya. Claro. Eso. Impresionante, Santiago, ¿no? Impresionante también la manera en que vos utilizás todas las palabras con todo su valor y con toda su amplitud para recordar a Pepe. Recién yo pensaba que en esa firmeza, en esa actitud de gran rigor intelectual consigo mismo, también lo era con los demás. Era un hombre muy duro a la hora de exigir a sus compañeros. Era un hombre muy respetuoso del intelecto, pero también era un hombre capaz de rechazar, de marcarle fuertemente a alguna persona que no utilizara bien las palabras, por ejemplo. Así como él disfrutaba de utilizar una terminología lo más precisa, lo más certera, bueno, era cuestionador de aquellos que mal usaban o mal utilizaban el lenguaje. Claro, digamos que le cedía, a veces Pepe le cedía poco espacio a la posibilidad de aprender, claro, porque era a veces con la imperfección muy impaciente. Sí, muy impaciente. Y lo hemos discutido muchas veces eso con él, ¿no? Él siempre se reía de mí porque decía, el que eligió ser un maestro fuiste vos, yo soy un crítico. Qué bueno, qué buena definición. Eso de, vos encargate de ser paciente, yo soy un crítico. Y hemos llegado a compartir, te diría, desde las trivialidades mayores, como los padecimientos por el destino de Racing. Claro, hinchas de Racing los dos. Pero me falló porque el domingo vamos a ganar frente a River y se me fue. Pero bueno, sería bueno a la memoria de Pepe que Racing le ganara a River. Ahora también, Santiago, no sé cómo lo has visto vos, ha sido un hombre que ha padecido de la persecución, de los autoritarios de todo tipo. Yo nombraba recién a la AAA, al Ejército en la época de Videla, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner en los últimos tiempos, y todo ese ataque que hubo hacia todo el periodismo, él particularmente lo padeció. ¿No? Él lo padeció mucho, y yo recuerdo un momento particularmente revelador de su consistencia y de su coherencia cuando asumió la presidencia el presidente de la Rúa. Sí. Cuando de la Rúa llega a la presidencia, yo me encuentro con él en la radio, porque iba a participar después del programa de él, y él estaba haciendo su editorial, en los términos en que vos lo describiste. Ni un papel. Claro. Él frente al micrófono, 3 notas, y desarrollando su pensamiento con una pulcritud expresiva notable. Pero lo verdaderamente rico de esa ocasión fue cómo él le manifestaba a de la Rúa su expectativa y su exigencia. Le manifestaba al unísono su expectativa de que el radicalismo encontrara en la gestión de la Rúa la posibilidad de afianzarse y de consolidarse en una presidencia no solo democrática, sino además eficaz, y lo advertía. Se paraba frente a él y desde su dignidad cívica, desde su condición de ciudadano, le hacía saber cuáles eran los peligros que a su juicio amenazaban su gestión. Entonces, de ninguna manera cayó en ese instante en una posición triunfalista, en una posición jactanciosa ni laudatoria. No, señor, usted está aquí para cumplir su deber y yo el mío. Claro. Y entonces él se expresaba siempre con esa forma tan particular de la solidaridad, que era el rigor en la exigencia. Claro, ¿no? Claro, no el facilismo ni el amiguismo. No, nunca. Y cuando hacía su columna aquí en tu programa, daba gusto escucharlo porque además tenía un sentido de la dramatización notable. Era muy buen actor. Sí, es decir, era capaz de infundirle a su expresión una intensidad muy particular. Recuerdo su biblioteca en su casa. Impresionante. Que su discoteca. Amante también de la música exquisita que él llamaba celestial en su programa, la música clásica. Y claro, una biblioteca. La alegría con que él llevaba la música clásica a su programa de radio. Y se ufanaba de poder difundir a su Bach en su programa de radio, porque una vez lo hablamos, le digo, mira Pepe, me parece que has encontrado en tu programa de radio tu Aleph.
el lugar donde conciliarlo todo, la música que amás, los libros que querés, la gente que te escucha y el pensamiento crítico hacia la política nacional. Pepe no era un hombre optimista, no era un hombre que estuviera tomado por la concepción de que las cosas van a andar bien, pero donde él depositaba su expectativa de hombre esperanzado era en el valor de la crítica, en la convicción de que ejerciendo la crítica era posible contribuir a una mayor dignidad de la vida política. Bueno, por eso yo le digo periodista hasta la muerte, porque esa es la condición de todo periodista, el ADN crítico que tenemos que tener permanentemente. Sí. Ya que mencionaste su participación durante 3 años en este programa llamado Le Doy Mi Palabra, le cuento a la gente que si tienen ganas, y yo creo que las tienen, porque hoy me lo hacían saber a través de los mensajes en la radio, van a tener 2 posibilidades maravillosas y únicas. Vamos a pasar una columna completa de Pepe Leayer del año 2010, cuando él se refiere a la Ferrari es mía, 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 con una dicción, con una capacidad dialéctica realmente extraordinaria que la vamos a recorrer juntos. Y también vamos a emitir al final del programa, para aquellos que están ansiosos para que se queden, vamos a emitir una cosa, no sé, popéyica, la discusión política, chicanera, una muestra de astucias intelectuales, esa discusión que se produjo entre él y Diana Conti, la diputada en aquel momento, a propósito del rol del estalinismo y a propósito de qué posición política tenía cada una. Fue un cruce furioso, un cruce, yo diría, muy, muy, muy duro, pero que es uno de los videos de YouTube más visitados, porque bueno, ahí hay bastantes enseñanzas para los periodistas y para los dirigentes políticos también, así que se lo recomiendo que no se lo pierda, ¿no? Quería decirte algo más en relación a por qué me parece que Pepe Leayer fue uno de los periodistas más cultos que tuvo la Argentina. Porque si la cultura no es conocimiento, la cultura es la capacidad de integrar el saber en un punto de vista personal. Un hombre es culto cuando hace del conocimiento un recurso para pronunciarse como persona. Y esto él lo logró. Era profundamente judío, profundamente argentino en su modo de sentir el judaísmo. Tenía un sentido tan extraordinario de su porteñidad. Sí, tremendo. Amaba la ciudad. Amaba la ciudad. Y el tango. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo diría que él logró darle a todo su pasado el valor de una trama que integró en su presente. Y en su enunciación personal era posible entender que un hombre que informa es a la vez un hombre que medita, y un hombre que medita es un hombre que se expresa excepcionalmente bien. Es un ejemplo. Su valor creo que va a cundir de aquí en adelante siempre, porque en circunstancias muy difíciles de su vida nunca dejó de ser quien fue, aún en las circunstancias más fáciles o mejores de su vida. Seguro. Era el mismo, fue el mismo. Y cuando tuvimos el gusto de presentar con vos este libro maravilloso de los hombres del juicio, ¿no? Estaba Ricardo Gilavedra, los miembros de esa junta de reflexión y de justicia maravillosa, recuerdo la emoción que él sentía al tener a esos hombres ante él. Claro. Cuando lo convocaron, él nos contó, cuando lo convocaron a él para que él escribiera ese libro, ahí él sintió de un modo muy intenso la fuerza de una pregunta que lo acompañó siempre: ¿por qué yo? Claro. Ahí yo por primera vez lo vi a él interrogarse acerca de ese privilegio extraordinario que le había dado la historia, la de ser el hombre convocado por los hombres que encarnaban el sentido de la justicia para que él tomara la palabra con ellos y por ellos. Y ahí él tomó gran dimensión del reconocimiento de la sociedad, sí, y del reconocimiento plural, porque si bien él obviamente tenía mayores simpatías hacia el radicalismo, pero bueno, en los 70 había entrado fuertemente, era uno de los redactores de la revista El Descamisado de Montoneros, y sin embargo él fue un autocrítico profundo de lo que fue la violencia en la Argentina, sí, una autocrítica de verdad, y se puso en un combatiente de ese tipo de malentendidos de la historia en aquel momento. Y recuerdo que él lo tomó como una gran gratificación personal el hecho de que, bueno, semejantes próceres democráticos lo hayan elegido a él por todas estas virtudes, no por una camiseta partidera, sino por una concepción global de lo que debe ser la democracia, la libertad, la justicia, la república, sí, ¿no? Sí. En ese sentido se sintió muy reconocido. Muy reconocido, y creo que allí tuvo él la posibilidad, como bien decís vos, de encontrar tal vez la forma más alta
de reconocimiento del significado de su labor. Porque ser convocado por esos hombres para redactar este libro era al mismo tiempo confiar en él la posibilidad de ser profundamente objetivo, respetando la complejidad y la amenidad extraordinaria que requería un relato como este, porque es muy ameno. Seguro, ¿no? seguro. Bueno, Santiago, la verdad que me quedaría horas hablando con vos, es un gusto. Me alegro que hayas tenido la posibilidad de sumarte al programa para recordarlo a Pepe. No sé si querías agregar algo más de la vida cotidiana, algo que tiene que ver, sé que lo frecuentaste. Yo también tuve posibilidad de comer un asado en la casa de él, con Beto Brandoni, con amigos en común, con Sergio Renán, y era también un gran anfitrión. Era un gran anfitrión. Que se enorgullecía de mostrar esa casa reciclada, esa casona vieja, pero que la había puesto con todas sus comodidades, con la posibilidad de la parrilla. Y tenía una actitud muy interesante en las reuniones sociales, siempre la tenía, por lo menos las veces que yo lo he visto. Invitaba a sus amigos y no era hombre de tomar la palabra en las reuniones. Esperaba que sus amigos se pronunciaran, quería escucharlos, preguntaba mucho. Exactamente. Y esto era un momento muy particular, ¿no? Del cual disfrutábamos todos, porque era un momento de gran relax por parte de él y un anhelo muy grande de escuchar, de poder aprender de quienes lo rodeaban, ¿no? Muchas gracias por todo, Santiago. A vos también, por todo. Usted, esos hombres valerosos que juzgaron a las juntas militares y que hicieron una marca en la historia política de la Argentina para que nunca más. Uno de esos hombres está con nosotros, que es el doctor Ricardo Gilavedra. Enseguidita nomás, después de esta pequeña pausa, vamos a conversar con él. Les recuerdo, por supuesto, que vamos a tener nuestros dos columnistas tradicionales, Carlos González Prieto, y todo el tema de qué está pasando con el trigo en la Argentina, qué locura esquizofrénica hay con el precio del trigo. Diego Leuco tiene un informe especial respecto del patrimonio de la familia Vudú. Está siendo puesto bajo la lupa el patrimonio de los padres, de los hermanos, de la novia, todo lo que tiene que ver alrededor de la exnovia, mejor dicho, de la familia Vudú. Y vamos a tener después de las 11 de la noche una comunicación telefónica con uno de los mejores amigos de Pepe Eliashev. Todo eso en instantes. Y les recuerdo, la columna de Pepe y aquella discusión antológica, extraordinaria, que él le provocaba orgullo y risa también, aquella pelea que tuvo aquí en este programa con Diana Conti. Enseguidita nomás venimos con el doctor Gilavedra. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, seguimos con este programa especial dedicado prácticamente en forma íntegra a la memoria, a recordar los valores periodísticos y personales de Pepe Eliashev, nuestro compañero, quien estuvo 3 años trabajando aquí en este programa, y en este caso le agradezco mucho, doctor Gilavedra, que haya venido. Bueno, la primera impresión, lo que usted tenga ganas de decir. Después le quiero preguntar acerca del libro, algunos detalles del libro sobre el juicio, ¿no? Pero, bueno, un poco cómo usted ha vivido esto que ha pasado esta mañana, que todavía ni siquiera ha salido. Recién mañana esto va a estar en la tapa de los diarios y nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca, porque obviamente es un compañero nuestro de trabajo en Radio Mitre también, ¿no es cierto? No, sin duda. Bueno, me parece que con el sentimiento general de todos de pesadumbre, y creo como ustedes que Pepe Eliashev es una suerte de arquetipo del periodismo, ¿no? Porque simboliza muchos de los atributos de los cuales uno idealmente deposita en un periodista. Claro. Y lo que decían ustedes, de que el periodista por esencia es crítico, el perro guardián de la sociedad, esto Pepe lo encarnaba espléndidamente, espléndidamente. Por lo tanto, bueno, con dolor, sin duda, con dolor, pero tiene muchas características para que Pepe trascienda, y me parece que va a ser una figura en la cual uno se puede reflejar en el futuro, que los periodistas se pueden reflejar. Porque todas las sociedades y las profesiones también necesitan a veces tener estos faros, ¿no? Estos ejemplos en los cuales uno ver cómo se replican, y creo que para el periodismo Pepe lo va a hacer. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que es un ejemplo para los periodistas jóvenes impecable, impecable. Hoy lo conversaba con Nelson Castro en TN y él me decía, es un hombre que estuvo
50 años ejerciendo el periodismo, 30 años de ellos por lo menos como primera figura el periodismo gráfico en la televisión, y es un hombre que no murió enriquecido de ninguna manera. Vivía bien, pero vivía de su trabajo, y eso demuestra también una honradez y una actitud ética frente a este trabajo permanente. ¿Cómo es un poco la decisión que toman ustedes? Recién recordamos con Santiago, esto fue una casualidad porque Santiago estaba invitado del programa anterior, digamos, y yo le pedí disculpas a los otros invitados y lo invité a usted, y luego vamos a tener la suerte seguramente de charlar un ratito con Beto Brandoni. Pero recordamos con Santiago que habíamos nosotros, él nos había elegido a nosotros dos para presentar ese libro que él lo enorgullecía tanto. Y antes de empezar la presentación, cuando nos juntamos, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Quién habla primero? Él estaba feliz y orgulloso de que ustedes hayan confiado en él, porque obviamente ustedes lo tenían en un altar, digamos, por el rol refundacional que ustedes ejercieron respecto de la democracia. ¿Cómo fue la decisión de usted, la conversación? Él estaba más identificado con el radicalismo y sin embargo Arlanian es un hombre del peronismo. ¿Cómo fue todo eso, Ricardo? Bueno, cuando se aproximaban los 25 años del juicio, de la sentencia, mejor dicho, claro, pensábamos nosotros, bueno, la posibilidad de, bueno, o escribir alguna nota, pensamos en hacer a lo mejor un libro con notas nuestras, pero después dijimos, no, que lo mejor buscar algo de mayor divulgación. Y para esto nada mejor de que, bueno, que no lo hiciéramos nosotros, sino confiárselo a un periodista. Y entonces en una cena, cuando empezamos a barajar nombres posibles, bueno, yo creo que nos pusimos de acuerdo muy rápido respecto de Pepe Liayev, porque Pepe Liayev encarnaba varias de estas características. En primer lugar, era un hombre de un pensamiento profundo, un periodista muy comprometido con la democracia y sobre todo con la transición de la democracia. Él vino del exilio cuando se recuperó la democracia. Y creíamos, bueno, que tenía el suficiente vuelo, la suficiente sustancia, bueno, para encarar esa tarea. Y yo lo llamé por teléfono, me dije que quería tomar un café con él, lo cité a mi estudio. Vino, se sorprendió cuando le dije cuál era la tarea. Incluso nosotros no teníamos muy en claro cómo. ¿Cómo hacer? Claro. Bueno, entonces él agradeció, pidió, bueno, con ese profesionalismo que tenía Pepe, ¿no? Dijo, bueno, déjame pensar unos días, yo les voy a traer a ustedes cuál es mi idea. Un proyecto, claro. Hicimos entonces después una reunión ampliada, bueno, y ahí vino Pepe ahí con la idea, ¿no? Que en realidad él pensaba que tenía que ser un libro, nosotros no lo habíamos pensado así, pero él lo sugirió, de que fuera a través de anécdotas nuestras personales, de contar nuestras vidas, intercalado, y acá viene otra parte que habla de su rigurosidad, intercalado con colocar el juicio en el contexto, contar sus antecedentes, contar qué es lo que pasaba, qué ocurría en el mundo, etc. Y así es el libro, porque el libro tiene una mixtura de relatos, de episodios de nuestras vidas personales, bueno, con la parte que él hizo, que hizo una investigación muy exhaustiva de todo esto, ¿no? Que había ocurrido con juicios de estas características en otras partes del mundo, cuál era el contexto de la Argentina, y en consecuencia, bueno, él nos hizo esa propuesta, por supuesto nosotros la aceptamos, y le dijimos, bueno, como no se podía hacer otra cosa con Pepe, autonomía total. Claro, tenés toda la libertad del mundo, porque si no, no aceptaban, más vale. Sin lugar a dudas. ¿Y les pidió también alguna documentación que ustedes hayan tenido, que no hayan divulgado en su momento? Sí, lo pensó en un momento dado si no venían con documentos, pero finalmente no hubo. Lo que sí, hubo alguna serie de charlas o conversaciones en las cuales él nos preguntó toda una serie de cuestiones, más allá de los capítulos de cada uno personales, ¿no? Claro. Él vino después, nos hizo la entrevista, muy largas entrevistas, que luego, bueno, coló poco, porque están publicadas casi en crudo. Y bueno, y muy rápidamente lo hizo, muy rápidamente. Y él nos dijo también, nos manifestó lo mismo, no solamente nos agradeció, sino que él lo entendía como que era una labor patriótica la que él estaba haciendo. Claro. Que era necesario, bueno, mostrar de esta manera, por eso porque es un libro de divulgación,
a la sociedad ese episodio que él decía, bueno, era como una bisagra dentro de la transición democrática argentina. Y bueno, sinceramente hizo todo esto y después un día apareció con el libro. Claro, yo digo, antes no sabíamos nada de cómo iba a ser, ni cómo lo iba a escribir, ni ningún detalle, ¿no? Dos cosas que yo rescato, una de ustedes y una de él, de esa experiencia que me parece, la traje y por eso le agradezco que haya podido venir, porque me parece que es una bisagra en su propia carrera. Pepe era un hombre de una cultura, como decía recién Santiago, yo diría de los hombres más cultos del periodismo argentino, un gran lector, un hombre que hablaba perfectamente inglés, que frecuentaba los diarios y los canales de televisión extranjeros, permanentemente ávido, curioso por las últimas novedades tecnológicas, en distintos planos, un hombre insaciable desde el punto de vista del conocimiento. Sin embargo, eligió, como buen periodista que era, hacer un libro accesible, como usted le llama, de divulgación, es decir, para que el ciudadano común pueda acceder, y no fue, porque él podría haber escrito un ensayo. Él podría haber escrito un ensayo sobre lo que significó, que no estaría nada mal, un ensayo sobre lo que significó ese antes y después en la democracia, de la historia de la democracia argentina. Y sin embargo, eligió acercarse a la gente, como buen periodista, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Y de ustedes rescato la confianza política e ideológica, porque más allá de que, está bien, o había una coincidencia, Pepe es uno de los grandes periodistas argentinos, estaba muy bien, pero además no todos los integrantes de aquel tribunal maravilloso tenían el mismo pensamiento político, y tal vez alguien podría haber dicho, no, busquemos a alguien que piense políticamente de otra manera, que no esté identificado tanto con el radicalismo, aunque Pepe no era partidario identificado con el radicalismo, pero sí tenía su corazoncito con la figura de Alfonsín, ¿no? Yo diría que era alfonsinista. Claro, sustancialmente. Claro. Y por cierto, nosotros, y en el caso nuestro, bueno, por supuesto, cada uno tenía sus ideas políticas, pero no partidarias. Claro. Y en el cual, en este caso de Pepe Eliashev, le digo una coincidencia total, porque no estamos buscando un periodista partidario, claro, ¿no? por supuesto. No necesitamos un periodista militante. Bueno, justamente usted me da el pie, que yo lo quería llevar un poco a la actualidad, porque muchas de las cosas que Pepe padeció durante estos 10 años, yo lo he vivido en carne propia, porque lo hemos vivido codo a codo con él, muchas de estas cosas, este ataque, yo diría, obsesivo que han hecho casi desde el comienzo de su gobierno de parte del matrimonio Kirchner. Pepe fue una de las primeras de las víctimas, porque siempre lo digo, cuando Pepe Eliashev lo sacan malamente de Radio Nacional y Mona Moncalvillo se lo comunica de esa manera, sé finí, negrito, termina aquí tu carrera en Radio Nacional. Por ejemplo, el diario Clarín tenía un romance con el gobierno nacional, no era que era una pelea Clarín-Kirchner, era Kirchner contra los periodistas independientes, más allá de a qué medio pertenecieran, ¿no? Bueno, ¿de qué manera eso se ha reflejado en los últimos tiempos? Como usted, ya más allá de la figura de Pepe, la reflexión que se puede hacer respecto de la libertad de prensa, del hostigamiento permanente del gobierno de los Kirchner en este plano, ¿no? Bueno, yo creo que hay una muy clara intención de un pensamiento único, con lo cual se trata de acallar las voces críticas, ya sea en el caso de los grupos empresarios que puedan tener independientes, que puedan tener una voz disonante, o de los periodistas individuales, porque creo que en esta década ganada, como nunca, hemos visto ataques a los periodistas, juicios públicos, pintadas, agresiones, descalificaciones en cadena nacional, escraches, reproducciones en la prensa y en los medios oficialistas, de satirizar o de burlar, etcétera. Curiosamente, incluso utilización de la AFIP y utilización de los servicios de inteligencia en muchos casos también, la utilización abusiva de las agencias estatales. Claro. Y en definitiva, el patrón es uno solo, es acallar a los que lo critican. Es decir, generalmente este tipo de gobiernos que tienen esta concentración tan grande de poder solo toleran la propaganda, solo toleran la lisonja, solo toleran el halago, el elogio. Y por eso, bueno, todos los periodistas independientes, y precisamente esto choca, como veníamos diciendo antes, con la esencia del periodismo, ¿no? Claro. Si el periodismo está para criticar, no sirve. Claro.
Y esto trajo aparejado, en el caso de Pepe también, él sintió mucho a nivel personal lo que le ocurrió en Radio Nacional. Sí, sin duda que lo marcó. Porque él tenía una concepción de que Radio Nacional, bueno, no es un medio del gobierno, es un medio estatal. Seguro. Y así manejó Radio Municipal en su momento, porque él le tocó dirigir Radio Municipal y tuvo la amplitud de criterio de que estuvieran todas las voces, el mayor de los pluralismos, y no que fuera una radio de gobierno, y mucho menos de una fracción política como es ahora, sino una radio de todos, del Estado, de los argentinos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y otro aspecto que me gustaría destacar es la argumentación de Pepe. Porque cuando uno escucha una columna de él, cuando lee una nota, cuando hace un comentario, siempre hay una argumentación racional. Claro. Siempre son argumentos compartibles o no, controvertibles o no. Por supuesto. Pero siempre argumento. Claro. Era un hombre que entendía, practicaba y se sentía a sus anchas en el debate democrático, en el debate de las ideas. Y ha sido un gran polemista y siempre con esa mirada aguda, a veces mordaz. Sí, dura. Sí, penetrante. Sí. Y bueno, estas son todas características que hacen que lo vayamos a extrañar mucho a Pepe, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que esa es un poco la conclusión, que lo vamos a extrañar. Yo le agradezco mucho que haya venido y le hago la última preguntita para ya dejarlo en libertad, doctor Gilavedra. Usted recién dijo, yo lo definiría como alfonsinista. Yo también, no militante de una corriente interna del radicalismo llamada alfonsinista, sino un hombre admirador de lo que fue como estadista, como hombre íntegro, como hombre honesto, republicano, como fue el doctor Alfonsín. Usted obviamente eso lo ha tomado de charlas con él, de charlas con el propio doctor Alfonsín, ¿o es su mirada, su análisis político del tema? No, él no ocultaba que claro. tenía una gran admiración por Alfonsín. Lo que no lo privaba de criticarlo también, Alfonsín, ¿no? Por supuesto, grandes polémicas han tenido. Pero él, sobre todo, admiraba mucho, bueno, ese espíritu de Alfonsín de poder establecer las bases de la democracia, sobre todo. Yo creo que la característica que a él más le gustaba a Alfonsín era el pluralismo. Claro. Ese pluralismo democrático que es el reconocer al otro, el propender el diálogo. Sí, claro. Exactamente. Claro. Doctor Gilavedra, ha sido muy amable de verdad. No, muchísimas gracias por participar en este programa especial recordando a Pepe Leayev. No se vaya, porque si las comunicaciones nos ayudan, si están de nuestro lado los astros, vamos a tener la posibilidad de hablar con uno de sus grandes amigos, con el Beto Brandoni, actor, militante político y uno de los grandes amigos de Pepe Leayev. Por supuesto que están las columnas de Diego Leuco sobre el patrimonio de la familia Vudú y de Carlitos González Prieto, que nos va a contar qué pasa en la Argentina con el precio del trigo. Y al final, imperdible, la columna de Pepe Leayev, una de las columnas que hizo en el año 2010, y esa discusión, ese enfrentamiento, ese cruce de ideas caliente, polémico, pero de ideas al fin, entre Diana Conte y Pepe Leayev. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, obviamente estamos transitando este programa particular, este programa especial, que hemos tomado la decisión periodística de dedicarlo prácticamente en su integridad a Pepe Leayev. Pepe Leayev, para aquellos que están tomando recién este programa, que están sintonizando recién el Canal 26, les cuento que falleció esta mañana. Tuvimos la posibilidad de hablar con Santiago Kovalov, que nos contó parte de la vida de Pepe que compartió con él. Tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Gilavedra y ese encuentro tan útil para la democracia que fue el libro del juicio a las juntas que hizo Pepe Leayev. Y también yo les había prometido la posibilidad de hablar con uno de sus grandes amigos, que es el señor actor y militante político Luis Brandoni. Brandoni está en Córdoba filmando una película y ha tenido la amabilidad de esperarnos hasta esta hora para atendernos. Beto, te mando un gran abrazo, un gran saludo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, querido. Estoy muy triste, Alfredo. No me cabe ninguna duda. La verdad que yo vine ayer para estar 2 días acá y después vuelvo a Buenos Aires. Y tuve miedo que le pasara algo a Pepe cuando yo estaba acá en Córdoba, y lamentablemente me pasó. Estoy muy apenado, me imagino que vos también. Hemos perdido a un gran amigo, a un gran profesional,
Hoy estaba pensando cuando me dijeron que me ibas a llamar en esa escena tan linda, la terraza de la calle México, ¿te acordás? Sí, hoy lo conté en la radio, lo buen anfitrión que fue, lo bien que la pasamos, las charlas políticas. Realmente Claro que sí. no olvidaré eso, Pepe. Lo que fue Pepe, digamos, como anfitrión en su casa con ese afecto que nos recibió, Beto. Claro que sí, claro que sí. Y además un hombre de una conducta irreprochable, me parece, un gran amigo. Yo tuve la suerte de tratarlo, de ser amigos de una enorme confianza. La verdad que es una pena enorme y una pérdida muy grande, porque quedaba mucho por delante, Alfredo, Pepe. Sí, un tipo de un talento y de una capacidad y de unas ganas y de una curiosidad, un hombre que se devoraba el conocimiento. Ahora, ¿vos recordás, Beto, en qué momento lo conociste a Pepe Eliashev? ¿Recordás en qué momento él se enamoró intelectualmente de Alfonsín? No sé si lo recuerdo, pero hace más de 30 años que yo lo trato, digamos. Claro. En estos últimos 15 años, 20 años, tuvimos una relación de afecto muy grande, de modo que más allá de las diferencias profesionales que a menudo nos distanciaban por razones de horario y de días de trabajo, yo trabajo los fines de semana, Pepe no, en fin, ese tipo de cosas, pero lo hemos tratado, nos hemos compartido muchas cosas. En el Uruguay hemos pasado momentos maravillosos, con él y con su familia, con Victoria, con Nicolás y con Tomás, y la verdad que estoy enormemente apenado, y sobre todo porque no lo pude despedir. Me imagino lo que debes haber hecho, que habrás hecho más de un editorial dedicado a Pepe, ¿no? Sin lugar a duda, Beto, en la radio, hoy a las 5 de la tarde, como hago todos los días, arranqué con un editorial contando un poco su vida, el ejemplo que nos deja como periodistas. Claro. Después puse un poco su música celestial con Beethoven y enseguida hablamos con Rodolfo Terráneo, que también nos contó esa relación entrañable que nos unió. Y después aquí en este programa pudimos hablar con Santiago Kovadlov y con Ricardo Gilavera sobre su figura. ¿En qué momento, Beto, vos pensaste que sentiste que él había, digamos, yo hoy decía que Pepe no se inclinaba ante nadie, tenía la defensa del periodismo y de la actitud crítica, pero sí tenía un respeto que lo hacía inclinarse, reverenciar la figura institucional, ética que fue el doctor Raúl Alfonsín, y creo que eso también los unió mucho porque vos sos de esa misma estirpe. Claro que sí, claro que sí. Y él fue un hombre de la democracia, Pepe. Fue un hombre de la democracia sin vueltas, sin cortapisas. Lo fue siempre y de cuajo, digamos. Así que en eso también fue ejemplar. Y además no fue un gran amigo, Alfredo, y yo lo lamento enormemente, imagino que vos también. Seguro. Y otros muchos colegas de ustedes lo lamentarán porque fue un gran periodista. Sin lugar a dudas, y la última pregunta que te hago, y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, Beto, es, no, por favor. Yo pude comprobarlo, conversarlo con él, él sufrió muchísimo lo que fue el hostigamiento hacia la libertad de prensa en general y a algunos periodistas en particular, el hecho de que no lo hayan dejado seguir en Radio Nacional, todo lo que pasó con el tema de su gran primicia internacional respecto al pacto secreto que había firmado Héctor Timerman con los iraníes, y él padeció en carne propia la persecución del periodismo de parte del kirchnerismo. Supongo que él también te habrá comentado todo lo que él padecía, ese hostigamiento permanente. Sí, yo en eso quiero decirte que a menudo traté de disuadirlo de que no le diera tanta trascendencia a eso, tanta trascendencia a actitudes miserables como las que él padeció. Me permito decirlo con Pepe muerto, porque es la verdad y es lo que yo pienso. Más de una vez le dije, Pepe, no da para tanto, no es para tanto esto. No empañes tu vida ni tu futuro, porque no es así. Ya ves cómo la vida le dio desquite a Pepe, claro. Lo puso en un lugar preponderante como periodista, y me parece que a veces
le daba una trascendencia que esas miserias no merecían. Seguro que le amargaba la vida por momentos. Claro que sí, claro que sí. Y esa carrera no lo merecía. Beto, te mando un gran abrazo. Compartimos este dolor por la ida, por la desaparición de Pepe Eliashev y espero verte muy pronto. Que andes muy bien y gracias por Un abrazo grande, querido. Muchísimas gracias. Bueno, era Beto Grandoni, uno de sus grandes amigos, compañero de muchos años con Pepe Eliashev, y era importante también escuchar el dolor de Brandoni, que no se lo ha podido expresar a su familia porque está trabajando en Córdoba filmando una película. Le recomiendo que no se vaya porque usted sabe que vamos a escuchar, vamos a ver y compartir una de las columnas de Pepe Eliashev que hizo en el 2010 aquí en este programa Le Doy Mi Palabra, y esa, no le digo antológica, pero es extraordinario ese cruce creativo, político, apasionado, con broncas, pero con la palabra entre Diana Conti y Pepe Eliashev aquí en este programa también. Bueno, arrancamos con los columnistas. Diego Leuco, vas a hacer toda una mirada respecto del patrimonio de la familia Boudou, por lo menos lo que está haciendo la justicia. Exactamente, la justicia se metió de lleno ya, esto es una novedad muy importante en la investigación patrimonial de Amado Boudou, y obviamente empezó a mirar al entorno. Esto lo explicamos varias veces, pero vale la pena recordarlo, y es lo que mostramos en la segunda placa que trajimos el día de hoy, que tiene que ver con la persona interpuesta. Claro. Esto es el lenguaje judicial que define lo que comúnmente en la jerga se llama testaferro. ¿Qué es un testaferro? Un prestanombres, claro, un palo blanco, y hay un montón de otros sinónimos para definir a una persona que presta justamente su nombre, que se interpone de ahí su nombre entre el origen del dinero y el funcionario que lo genera. Obviamente, ¿qué es lo que dice la justicia? Que en estos últimos años, el periodo que se investiga del enriquecimiento de Boudou es entre el 2006 y el 2012, son 6 años de búsqueda que están haciendo. Cuando hay una investigación de enriquecimiento ilícito, no es que es desde que nació el funcionario hasta el infinito. Es por un periodo específico. Recordemos que, por ejemplo, esto a veces genera un conflicto. Cuando fue que sobreseyeron a los Kirchner, justamente el gran problema fue que no se puede investigar más ese periodo que fue justamente el de mayor enriquecimiento. Y que fue el doctor Ollarvide el que lo sobreseyó en forma express. En este caso es los años que van del 2006 al 2012. Amado Boudou en sí, como persona, no tuvo un crecimiento patrimonial exagerado, desmedido, importante, llamativo. Pero sí tuvieron algunos movimientos extraños sus familiares. Cuando decimos sus familiares, y es justamente lo que está investigando la justicia, son su padre y su madre, Rubén Amado Boudou y Azul Sapín Costa Álvarez, sus 2 hermanos, Juan Bautista y Sebastián Boudou, José María Núñez Carmona, que si bien no es su familia, es su mejor amigo y su socio en todos los emprendimientos que ha hecho a lo largo de su vida Amado Boudou, padrino de su boda, el señor José María Núñez Carmona, millonario él, que blanqueó 7,5 millones de dólares gracias a una moratoria. Alejandro Van den Broele, conocido él, por supuesto, que tampoco es familiar, pero integra el círculo íntimo y es primo de una exnovia de Boudou también. Y Agustina Canfer, su exnovia, que también está investigada. La persona interpuesta tiene una pena equivalente a la del funcionario por enriquecimiento ilícito. ¿Ah, sí? De 2 a 6 años, si el funcionario es condenado, a aquellos que sean considerados testaferros y culpables, les caerá la misma pena, de 2 a 6 años. Es decir, es un delito grave y estas personas podrían llegar a ir a prisión si es que se los encuentra culpables de estos delitos. Vamos con algunas consideraciones realmente impresionantes que van a ir tomando sentido a lo largo de la columna. Rubén Amado Boudou y Sapín Costa Álvarez, Azul Sapín Costa Álvarez, su madre, empezaron a cobrar en el año 2006 una jubilación de 1.732 pesos. Sí. Recuerden esta cifra, ¿eh? El padre y la madre de Boudou, desde el año 2006, empezaron a cobrar 1.732 pesos nada más. Los bienes y movimientos que investiga la justicia son aquellas declaraciones juradas de Amado Boudou que ha presentado en la Oficina Anticorrupción. Eso tiene un anexo público y un anexo privado. Ambos están siendo peritados por la justicia. Las declaraciones juradas privadas que presenta cualquier ciudadano, que los funcionarios también lo tienen que hacer ante la AFIP, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Todo lo que tiene que ver con la compra y la adquisición del departamento de Puerto Madero, de Juana Manso al 740. Y acá empiezan algunos detalles interesantes. El departamento, por ejemplo, de Bonplan. Sí.
1246. En ese departamento es donde está viviendo ahora Agustina Canfer luego de separarse de Amado Vudú. Agustina Canfer lo pagó en octubre de 2010 el equivalente a 475.000 pesos. Algunos dicen que la mitad de lo que vale en realidad. Sí. A dinero de entonces, $120.000. Es curioso, y la justicia la puso bajo la lupa, ¿por qué? Porque ella en 2011, es decir, ese año y el anterior, había dicho que cobraba 6.000 pesos por mes. No le cierran los números, no tiene ninguna manera, salvo que le hayan dado un crédito muy barato porque era la esposa o la novia de Vudú. Con ese sueldo logró acceder a un crédito de 357.300 pesos. Muy raro también. En condiciones, la verdad es que muy favorables y muy difíciles de conseguir para cualquier ciudadano común. Pero además, la gran novedad, y esto lo explica el propio Amado Vudú en una presentación espontánea que hizo hace unos años en la justicia, dijo que su hermano le prestó $90.000. Sí. Ese préstamo interfamiliar está siendo investigado por la justicia. Si realmente existió, de dónde salió ese dinero. Dicen que de la venta de un inmueble en los Estados Unidos. Todo ese recorrido la justicia también lo está investigando porque considera que Agustina Canfer no puede justificar cómo compró ese departamento con el sueldo, claro, cómo fundó una editorial, Ediciones del Copete, donde imprime la revista Minga, y cómo se compró, por ejemplo, una moto Harley Davidson, una de las motos más caras que hay en la República Argentina. Así es. También van a peritar, por supuesto, las cuentas bancarias, también las sociedades, Action Media, Amelia S.A., Balron, Beaver Chic, Coinal, Compañía de Valores Sudamericana, la que compró Chicone, el fondo que adquirió esta última, por supuesto, Diolfan, Danlon, Ecoplata, Inmobiliarias Aspen, Bail Investment y demás, que son todas empresas que Amado Vudú tiene con José María Núñez Carmona, Juan Carlos López, Alejandro Van den Broele y demás personas que aparecen y nombres que se repiten en esa trama societaria. Lo último, y dos cuestiones muy interesantes, y acá vuelvo a la cifra de la jubilación que yo pedía recordar. Primero, movimientos poco claros por 214.000 pesos de la empresa Hábitat Natural, de su socio José María Núñez Carmona. Sí. Y atención con esto. Así como el hermano de Vudú le prestó $90.000 a Agustina Canfer, hay un préstamo que dice que existió Amado Vudú de su padre hacia él de $1 millón. El padre que cobraba 1.700 pesos de jubilación, 1.732 un palo verde. Pesos de jubilación desde el 2006, en el año 2008, 2 años después, le prestó $1 millón. Todo el movimiento, todo el dinero, todos los movimientos comerciales y financieros del entorno de Vudú, cree la justicia que podrían ser la pantalla de lo que en realidad es el dinero que ganó, obviamente, de forma non santa, Amado Vudú en la función pública. Si esto se comprueba, al funcionario le corresponden de 2 a 6 años de prisión, lo mismo que a las personas interpuestas, es decir, los testaferros. Sería increíble, ¿no?, que fuera preso Amado Vudú y que fuera preso su padre o su novia por una situación así. Muchas gracias, Diego. Sumamente completo, como siempre. Carlos González Prieto, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos querés contar respecto del trigo? ¿De que muy caro, muy barato? ¿Cómo es la cosa? Sí, Argentina esquizofrénica, puso un colega, Ezequiel Tambornini de CREA, que le tomé un poco la idea, así que lo hacemos público. Hace un año, en Argentina teníamos el trigo más caro del mundo, en dólares. Sí. $700 costaba el trigo en Argentina. Hoy tenemos el trigo más barato del mundo, $130. ¿De 700 a 130? Cuesta el trigo en Argentina, claro. En aquel momento, por eso dice Tambornini que si fuese una persona estaría en un instituto psiquiátrico, claro, porque es realmente incomprensible. En aquel momento, hace un año lo denunciábamos o lo contábamos en este programa, el trigo se siembra en julio, se cosecha en enero, diciembre, enero. En noviembre necesitaban dólares, abrieron exportaciones, hubo problemas climáticos, cuestión que llegan sin trigo a diciembre. Claro. Incluso en aquel momento los molinos pedían importar trigo desde Uruguay. Estaba Guillermo Moreno, dijo no, de Uruguay no, porque era un quemo, el granero del mundo. Era vergonzoso, claro. Era vergonzoso. Bueno, el trigo no había, costaba $700. Ahora se sembró trigo en julio, dicen los especialistas, toneladas más, toneladas menos, se van a cosechar 12 millones de toneladas, y el gobierno permitió exportar, hasta ahora, ya empezó la cosecha en el norte, 1,5 millones de toneladas. Sí. Argentina consume 6 millones de toneladas, pero siendo con los fideos, con todos los derivados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Está todo el mercado interno lleno de trigo, y el trigo no vale nada, eso revienta el precio. ¿Qué piden los que están en el negocio? Salvo los exportadores, que se hacen flor de diferencia con esto, $40 por tonelada. Claro. Los tipos a los que critica el gobierno, pero es con los que se sienta a negociar. ¿Qué piden, Alfredo? Un poquito de sentido común. Es decir,
que no vayan en contra de la lógica del mercado, que se meta, que intervenga un poquito el Estado, pero que no se lleve puesto al mercado, porque el mercado a la larga te termina llevando puesto a vos. Eso es lo que piden los productores. Esto, también es justo decirlo, depende de Axel Kicillof. Agricultura puede tener las mejores intenciones, Casa Miquela puede entender... Pero no moja ahí. No tienen ningún tipo de poder de nada. Esto no lo deslinda de responsabilidades tampoco, pero supuesto, depende de Kicillof. Y la última, una de cal y una de arena, pues si no siempre pegando, rescatemos algo en materia de política agropecuaria. China se consolida como un mercado para la ganadería. A pesar de haber destruido en los últimos años la ganadería, subió de enero a ahora un 90% la exportación de carne a China, 11.000 toneladas se mandaron ya. Bueno, no deja de ser un dato alentador para los productores ganaderos, que seguramente alguno habrá escuchándonos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Les recomiendo que no se vayan. Después de este brevísimo corte, realmente la culminación de este programa, homenaje a Pepe Leayev, con Pepe Leayev, a través de una columna que dijo en este programa en el año 2010, sumamente polémica, e inmediatamente vamos a compartir aquella pelea antológica, histórica, que tuvo esa discusión política entre Diana Conti y Pepe Leayev, que tantas visitas tiene en YouTube. Hoy, ¿a quién le doy mi palabra? En instantes, no se vayan. Pepe Leayev fue un gran periodista, con todo lo que eso implica, con todo lo que implica esa palabra periodista, pero si uno quiere hilar más fino, fue un columnista extraordinario. Yo decía que es uno de los que convirtió a la columna política en un verdadero arte. Fíjense aquí en este programa, en Le Doy Mi Palabra, de qué manera se expresaba en el año 2010. Pepe Leayev con ustedes. Si usted me permite, le recomiendo que escuche atentamente la columna de Pepe Leayev, que creo que le había titulado La Ferrari es mía, mía. Efectivamente. Esa frase resumió, con el poder monumental que tienen las traducciones virtuosas a pocas palabras de verdades complejas, resumió una vivencia que todos tuvimos muy intensamente en los años 90, cuando en los prolegómenos del gobierno del presidente Menem fue encontrado piloteando a alta velocidad un coche monumental, una Ferrari Testarossa, en la ruta a Pinamar, y cuando fue increpado por estar manejando ese vehículo, el expresidente atinó a decir: la Ferrari es mía. ¿Qué quería decir esa frase? Esa frase, que nos hemos cansado y nos hemos hartado de reiterar, tenía la fuerza realmente notable de sintetizar la idea de que el Estado pertenece a quien lo ocupa y que no hay fronteras, no hay demarcaciones que establezcan que efectivamente el Estado no se compra ni se vende o no se debería comprar, sino que es momentáneamente ocupado por personas que tienen un contrato. La sociedad los contrata, pero por un tiempo determinado, después se tienen que ir a su casa. En las democracias más maduras, más complejas, este contrato implica una suerte de fideicomiso o de título albacea, mediante el cual quienes llegan al gobierno tienen que depositar absolutamente todos sus bienes en lo que es un título absolutamente ciego que no puede generar ganancias en donde intervenga el dueño. Para explicarme mejor, concretamente es como si tuviesen que entregar su billetera al entrar a la función pública. No pueden enriquecerse en la función pública. Los argentinos formamos parte de una sociedad que prácticamente ha perdido todo derecho a asombrarse. Todo nos parece previsible, natural. Inclusive el hecho de que una persona que hace 20 años ininterrumpidos presta servicios públicos, diría con todo respeto, es empleado público, ha sido intendente, ha sido gobernador, ha sido presidente y ahora es diputado, haya experimentado a lo largo de esos 20 años, seguramente por un manejo formidable de las finanzas, un enriquecimiento de esta naturaleza. Este último episodio, la revelación de los $2 millones comprados, no nos debería espantar. Yo no me estoy rasgando las vestiduras. Por supuesto que hay hombres de Estado y mujeres de Estado que han robado en la historia argentina durante otras épocas y en otras partes del mundo. Ahí está el caso de Silvio Berlusconi en Italia, sin ir más lejos. No es eso lo que me desgarra. Lo que me impresiona es el valor dilapidador, predatorio que tiene la sociedad, esta noción de que al no tener ya capacidad de asombro, se toma este tipo de episodios como algo natural. Bueno, sí, claro, tiene mucho dinero, se enriqueció. ¿Cómo se enriqueció? ¿Cuántas horas por día hace falta para generar este recurso? Más allá de lo que hoy vamos a ver en el programa acerca del verdadero destino de esos $2 millones. Lo cierto del caso es que el patrimonio
aparece casi como respondiendo a la raíz latina de la palabra patrimonio, aparece enraizado con el poder político como si fuesen algo que no puede ser separado. Y lo vamos aceptando, o lo vamos admitiendo, o lo metemos en la jerga cotidiana como esta noche va a llover, mañana hay una alerta meteorológico. Y lo que es más impresionante, créame que acá es donde me meto en un terreno especialmente doloroso, es la permisividad con la que desde un pensamiento que se presenta como progresista se nos dice, bueno, pero es lo que hay, porque además algo gotea, algo se derrama. Y yo acá quiero ser muy franco. ¿Usted se imagina a Rodolfo Ortega Peña comprando 2 millones de dólares? ¿Usted se imagina a Rodolfo Walsh comprando 2 millones de dólares? ¿Usted se imagina a Rodolfo Puigros comprando 2 millones de dólares? Sí me lo imagino, en cambio, a otro Rodolfo, a Galimberti. Son dos nociones de la política: el delito y la virtud, los valores morales y el poder a cualquier precio. En definitiva, este episodio no nos dice nada nuevo, nos confirma que sucede algo mucho peor que una desviación ideológica. Acá la única ideología predominante es acumular una caja monumental y encima golpeándose el pecho como si realmente estuvieran transformando el mundo. Lo dijo Pepe Leayez con tanta contundencia, refiriéndose a la matriz corrupta del Estado que instalaron los Kirchner en este país. Les recomiendo que no se vaya por varios motivos. Una vez que termine este programa, como siempre, viene Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes y entrevista a una verdadera eminencia argentina en el tema de la infectología. El doctor Daniel Stambulian, una figura internacional, va a hablar de los virus, de las bacterias, va a hablar del ébola, entrevistado por Cecilia Lucía Puig después del programa. Pero ahora les recomiendo que se quede, porque va a asistir a un debate polémico, caliente, picante, en este programa también, entre Pepe Leayez y quien era en ese entonces la diputada Diana Conti. Le mando un gran saludo a usted, lo dejo con este material invalorable, con este recuerdo a Pepe Leayez, un saludo grande, todo nuestro afecto para su familia y a usted lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra. Y que así es Néstor Kirchner, es un hombre que en materia de su propio patrimonio lo hizo prolífico. Bien. Y trabajando. Ahora le quiero hacer no a través de la función pública. Ajá. Yo le voy a llamar diputada a usted, porque usted es diputada. Y le voy a hacer una pregunta a la diputada Diana Conti, que es una Soy diputada... la misma igual, no me digas. Sí, por eso, como recién le objetó mi compañero que no le llamara diputada, yo le voy a llamar diputada. Porque pone una distancia, Por eso, y yo soy muy del pueblo. Usted es del pueblo, está muy bien, con más razón todavía, ya que es del pueblo. Usted dice que quiere hablar de política. Yo creo que es una pregunta política, pero política, como dicen en la calle, al mango, al mango. Porque acá no estamos hablando de la fortuna de un artista, de la farándula, estamos hablando de la fortuna de una persona que tiene, diputada Conti, hace 19 años cargos públicos. Néstor Kirchner no ha dejado de ser funcionario público desde hace casi 20 años. Por elección popular. Correcto. Por eso mi pregunta es, ¿cómo se hace para progresar tanto? Porque usted dijo 2 son 70 millones que él tiene. 70 millones declarados, por lo menos. ¿Cómo se hace? Quiero que le diga, usted que es una mujer del pueblo, a la gente que la está viendo en Canal 26, ¿cómo se hace para progresar tanto, estando 20 años siendo intendente, gobernador, presidente y diputado, para ganar tanta plata? ¿Cómo se hace? Se hace evidentemente como lo hicieron ellos. O sea que para usted no hay de lo que yo sé, pues no me dediqué a investigar. Pero no es investigar personal. La pregunta es como usted es una persona de valores, quiero creer. Pero ella tiene un hijo que no es un niño de 12 años. Ah, la plata la hizo el hijo. No, ellos tienen empresas. ¿Pero a usted le parece correcto políticamente siendo funcionario público? Que alguien los administra. ¿Pero a usted le parece correcto, ya que usted se define como una mujer que viene de la izquierda? Pepe, porque yo te escuché recién, donde ahora se reivindica lo que hace Piñera en Chile. Un fideicomiso donde se pone aparte... No, pero no es que lo hace Piñera, se hace en todos los países, perdón. ¿En qué países? No, los países desarrollados todos tienen fideicomiso ciego. Por favor, me llama la atención. ¿Vos crees que la figura de un fideicomiso, que es un velo societario, es transparente? Eso se lo comerán los giles. Pero es un buen paso para digamos... Pero la pregunta usted no me la responde. Usted no me responde. No, porque a ver que lo explique. Pero no debería haber. Pero diputada, usted no me responde esta pregunta. ¿Qué es un fideicomiso? A ver, usted que es de izquierda... Toda mi familia se paraliza. Diputada Conti, yo le hice una pregunta. No hace nada. Diputada, yo le hice una pregunta. ¿Y qué?
Diputada, yo le hice una pregunta. Lo maneja un gerente que se contrata Ah, sí. y hasta ganan dinero. Y toda pero tu familia tiene la culpa. pero el de- presidente no se entera. No, si puede seguir produciendo bien. No es esa la discusión. No me llame chico, que yo soy abuelo. No me llame chico. Bueno, abuelo, ¿cómo no, abuelo? No, por favor, esos tonos graciosos le salen bien a otros. Acá Sí, a los que después ustedes levantan, alica, alicate. caen de la patada. No, eso no es cierto. No. ¿Y cómo no? O sea, como alica, alicate le ¿Qué permiten diferencia todo, hay yo entre no te Silvio puedo decir Berlusconi y Néstor Kirchner, diputada Conti? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre Silvio Berlusconi, que tiene 5.000 millones de dólares y vive en un conflicto de interés, y una persona que está hace 20 años en la función pública y tiene 70 millones de dólares? ¿Qué diferencia hay? No lo conozco a Silvio Berlusconi. Pero usted no conoce nada. No lo conozco. Yo no lo conozco. Lo Pero no es conozco por los conocerlo, medios. es Y a leer los mí está diarios. Cristina Kirchner Pero es lo leer los conozco diarios, por mis diputada. apreciaciones personales. Pero es diputada, ¿cómo que no conoce? ¿Usted no lee los diarios? Es el presidente de Italia, el jefe de gobierno de Italia. Como conozco a mucha gente, desde la democracia hasta ahora, mucha, que está en política. ¿Usted en dónde donde yo no militaba en estuve su juventud? siempre. Cuando uno es ministro de Justicia y pone jueces y después se va a un estudio jurídico y litiga y hace su patrimonio con los clientes, pero lo que puso a jueces no manejó patrimonio. Y después vuelve a un sector de la justicia estatal y después vuelve al estudio jurídico. Lo digo en mi caso, si lo hiciera yo. Yo estuve en cargos públicos ya hace un montón de años, pero nunca manejé presupuesto. Ahora, porque otros están donde se maneja presupuesto y por ende ponen la firma y por ende tienen juicios penales, yo, que comparto un proyecto político, ¿no voy a venir a defenderlos? Porque otros que no hemos manejado patrimonio, pero nos dedicamos a otras cuestiones, de las que también lucramos. Si yo le interpreto correctamente, diputada Conti, porque usted comparte No un me proyecto... tienes que interpretar, si todos me están escuchando. Si yo acabo de escuchar correctamente sus palabras, diputada Conti, Entonces, estoy hablando en castellano. Usted me está diciendo que tiene que ver con plata, como si todo lo que tiene que ver con plata fuera sucio. No, es una chicana. No es una chicana. Y es un prejuicio. Hace 19 años que es funcionario público. Le pedí, usted no me respondió, que le explicara a la sociedad, no a Pepe. Y un hombre de 50 y pico de años, en 40 años anterior, si fue hombre, como éramos en otra época, de los 20 o 17... Que no es como los chicos de ahora que viven con nosotros. En plena dictadura. Hasta los 1000 años. En plena dictadura, hacía plata. Si en plena dictadura, después de la dictadura o durante, se fue a Santa hizo Cruz la fortuna, Kirchner hizo la fortuna, esto es interesante para los muchachos de Carta Abierta, en plena dictadura. Está bien, lo acaba de decir Diana. Que tenía un estudio jurídico, y prestaba adquirieron propiedades. ¿Adquirieron propiedades o se quedaron con propiedades? No sé. Usted no sabe, pero no es su líder. No es su líder. Es que no me parece que el tema sea investigar el patrimonio solo del que querés voltear. Y creo que cuando lo querés voltear, y ahí va mi reproche a los progresistas, es que juegan siempre funcionalmente. Así se pensaba en la Rusia de Stalin. Bueno, y yo no tengo problema de ser stalinista, a lo mejor no tenés problema vos. Fantástico, ya está dicho. Yo no tengo problema. Por favor, diarios... Yo no tengo problema. 20 millones de muertos. Yo no tengo problema. Uno de los principales carniceros del siglo XX. No tiene problema de ser stalinista. Firmado Diana Conti. Sí, por supuesto.